Buenas tardes, estimada. Son las 7 en punto. Vamos a dar unos 10 minutitos porque es la única que está conectada. Y comenzamos la clase.
Ya, chicas, buenas tardes. Estamos en la hora para comenzar la clase. Me dan un segundo y comenzamos. Estábamos esperando que se conectaran los demás compañeros y comenzamos la clase de hoy. Ya nos queda solo hoy y el jueves, y que sería nuestra última evaluación, y damos por terminado este módulo. Denme un segundo y comenzamos. Ya, chicas. Ahora sí vamos a comenzar con nuestra clase. Ya les recuerdo que estamos en el módulo de úlceras, ostomías y cuidados del pie diabético. Ya hoy día corresponde a nuestra tercera clase donde vamos a hablar acerca de las ostomías, y el jueves que viene vamos a revisar los cuidados del pie diabético y lo que es la técnica séptica. Ya, para quienes dieron su prueba, que este curso la verdad es bastante poquito, consulté y las evaluaciones están disponibles en su plataforma. Ese día que dieron la prueba no les apareció inmediatamente el resultado, solo podían saber las que estaban buenas o malas, pero no les aparecía la nota total, ya que había una pregunta de desarrollo. En ese caso, se les suma la pregunta de desarrollo y ahí se les calcula la nota final. Ya debo decirles que no hay ningún rojo, así que están todas buenas las notas, para que después cuando tengan tiempo las revisen en su plataforma. Ya, así que día Buenas, vamos a revisar. buenas tardes, Buenas soy María tardes. Eugenia, soy María Eugenia. Dígame. ¿Ya? Es que no me voy a poder ingresar a la clase ahora porque voy saliendo a sacar una compañera que está como un residente en el hospital. Entonces no Ay, voy a poder estar no voy a poder estar ni de oyente, ya, no se preocupe. ¿ya? Ya. Después solo ponerse al día y recuerden que el jueves es nuestra última clase y la última prueba. Sí. No pude ingresar a la clase anterior, salía que estaba cargando todo el rato, no pude verla. De ver la clase. Sí, la clase, la grabada. Mm, la voy a revisar, pero quizás se metió cuando se estuvo procesando, pero lo No, más... no, no, sí seguí insistiendo después de dar la prueba y Mm, todo, y seguí insistiendo y no pude. ya, voy a revisarla porque yo me ¿Ya? metí recién a la plataforma y si estaba ¿Ya? disponible.
pero Ya. después en el recreo le voy a aprovechar de hacer una revisada. ¿Ya? Ok, ya, gracias. Ya, hasta luego, que estén bien. Luego. Gracias. Ya, entonces hoy día nos toca ver lo que es cierto las ostomías. Recordar, cierto, que nosotros partimos utilizando estos diagramas de valoración, en los cuales, cierto, nos servían para poder clasificar las heridas en tipo uno, 2, 3 y 4. Esta valoración de heridas es como un diagrama que nos sirve tanto para úlceras por presión, heridas quirúrgicas y quemaduras, cierto, de más de 15 días y las úlceras isquémicas. Sabíamos que a partir de ella nos daban la clasificación y nos podía ayudar a lo que era cierto nuestro plan de cuidados. Ahí tenemos, cierto, nos iba mostrando los tipos de tejido, cierto, nos iba explicando todas las características de cada una de las fases de lo que debíamos observar, valorar en este diagrama. Ya después revisamos un poquito lo que eran las sondas y su manejo. Revisamos manejo de sonda Foley, de sonda nasogástrica, ¿cierto? Que son las más conocidas y más utilizadas por nuestros usuarios. Pero también revisamos las distintas otras sondas que existen y además, ¿cierto? Sus cuidados. Ya los sistemas de recolección, ya los cuidados del paciente con sonda, con nutrición, ¿cierto? Con sondas vesicales y cuidados de las gastrostomías. Aquí fue hasta la segunda clase y fue nuestra primera evaluación. Hoy día nos corresponde hablar acerca de las ostomías. Y de aquí en adelante, junto con lo que pasemos el día jueves, va a ser la segunda evaluación. Y damos por finalizado el módulo. Disculpe, profe, yo no Dime. di la evaluación anterior. ¿Cómo lo puedo hacer? Pero siempre son cuatro las que da las evaluaciones. Habrá sido, la verdad, no pensé que alguien daría prueba porque siempre son cuatro. Y esta vez revisé y las cuatro habían dado la prueba. Así que desconozco si es usted una de las que da la prueba siempre o que no la dio y alguien más la dio en su lugar. Ah, no, yo no la he dado, ¿verdad? Ya. Voy a revisar en el recreo quiénes fueron los que la dieron. ¿Ya? Y si no, ¿cierto? Tendría que esperar cuando se recuperan las pruebas, ¿ya? Ah, perfecto. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Solo recordar entonces de la prueba que deben este jueves, que es la última y damos por finalizado el módulo, ¿ya? Vamos a comenzar entonces con las ostomías. En el curso anterior de curaciones básicas conocimos un poquito acerca de lo que son los estomas. Sabemos que es una incisión quirúrgica, ¿ya? Y que en algunos casos incluso es reversible. Es decir, una vez que algunos estomas recuperan, ¿cierto? Si el órgano recupera la funcionalidad de los estomas, se deben cerrar, ¿ya? El estoma es em, la ostomía nos dice que es el resultado de la práctica de un estoma, ¿ya? Un estoma nosotros lo creamos a través de una cirugía. Entonces, es cierto una derivación quirúrgica que se realiza de la víscera o el órgano en el cual, cierto, se crea una nueva apertura de forma artificial, ¿ya? En el cual la gracia que tiene que se realiza en un punto diferente al orificio natural de salida, como por ejemplo las colostomías, ya que nos reemplazan la porción final de lo que es el recto, por ende la evacuación de las deposiciones. Los pacientes con colostomías em, ya no evacúan sus deposiciones de forma normal, sino que las hacen a través de las bolsitas de colostomías. Y estas pueden ser, como nos muestra acá el dibujo, según el área donde se practique la cirugía, existen distintas colostomías. Por ejemplo, vamos a partir acá
Acá tenemos, ¿cierto?, el apéndice y aquí partimos con el intestino grueso, ya que si se realiza donde tenemos marcado esta zona, sería una cecostomía porque está más cerca de lo que es el ciego. Y aquí las características de las deposiciones cambian. Según donde se vaya haciendo la colostomía, van cambiando las características de las deposiciones. Aquí las deposiciones son más líquidas, son irritativas y poco olorosas. En cambio, si lo hacemos acá, donde nos muestra la imagen, tenemos la colostomía ascendente, porque ya vamos, ¿cierto?, en el colon ascendente y aquí suelen ser heces más líquidas, irritativas y poco olorosas también. Pero en cambio, si ya nos vamos a lo que es el colon transverso y se practica, ¿cierto?, acá en la parte superior, una colostomía transversa, las deposiciones ya cambian un poquito su consistencia y suelen ser más semiformadas. Y ya acá el colon descendente en el sigmoide tenemos la sigmoidectomía que corresponde a deposiciones que ya se encuentran más formadas y que presentan cierto más olor y además cierto se utiliza como la técnica más de uso cierto más frecuente. Ya por eso siempre vemos que en esta zona tienen los pacientes la bolsita, ¿cierto? Adosada a lo que es su piel. A través de la ostomía nosotros podemos crear un orificio natural para que la víscera o el órgano pueda excretar en el fondo, ¿cierto? Lo que es su función. O también tenemos otras ostomías como depende del órgano que nos sirven para lo que es la alimentación, como por ejemplo de las gastrostomías, ¿ya? Aquí, lógicamente, como es hecha en el colon, es para evacuar. También tenemos las cistostomías, que se realizan una incisión, perdón, en la vejiga y se instala una sonda. Tenemos las traqueostomías, se utiliza, ¿cierto? En la tráquea se crea un orificio y se instala una cánula de traqueostomía y es para, cierto, asegurar la vía aérea, ¿ya? Así que tenemos con distintas funcionalidades la creación de las ostomías. En este caso nos habla de las colostomías, ¿ya? Y vamos a repasarlos un poquito. Ya dice que la colostomía ascendente se encuentra en la parte derecha del abdomen y se forma a partir del colon ascendente. Ya por eso recibe el nombre. Dice que las deposiciones suelen ser líquidas o semilíquidas y muy frecuentemente contienen enzimas digestivas de gran acidez que pueden irritar la piel. Por eso más adelante nos enseña cuidados de las ostomías, en este caso de las colostomías, que es cierto evitar las filtraciones, por ejemplo, o mantener la limpieza de la ostomía con el fin de de poder generar, ¿cierto?, de contribuir a que la piel circundante al estómago se encuentre sana. ¿Ya? Después dice que la colostomía transversa está localizada en la parte central del abdomen y se forma a partir del colon transverso, que por eso también recibe su nombre. Sus deposiciones suelen ser semilíquidas o semisólidas y una evacuación semifrecuente y presentan pocas enzimas digestivas. En cambio, una colostomía descendente se encuentra en la parte izquierda del abdomen, ¿ya? Y se forma a partir del colon descendente. Las deposiciones aquí son semisólidas o sólidas. Y la secostomía se realiza a la altura del ciego
al lado derecho del abdomen, ¿ya? Dice que estas son las que son menos ya frecuentes, porque ya quiere decir que en ese sentido, donde se va eligiendo la incisión, es donde se encuentre más parte del órgano menos dañado, ¿ya? Y la colostomía sigmoide se encuentra en la parte izquierda del abdomen y se forma a partir, ¿cierto?, del colon sigmoide. Y aquí las deposiciones ya son más sólidas, más formadas. ¿Ya? Esas son todas las posibles localizaciones de lo que son las colostomías. Aquí nos indica en la imagen una, una zona distinta que es un estoma creado en el intestino delgado, en este caso en el ilio, sería una iliostomía. Y aquí las deposiciones son más líquidas, irritantes y mucho más constantes. Entonces, por ende, también cuando tenemos pacientes que presentan ostomías, también hay que hacer un cambio en la ingesta de los alimentos que estos presentan para evitar ciertas complicaciones como que las deposiciones sean más frecuentes o que las deposiciones sean más irritativas y dañen, ¿cierto?, la piel circundante. Acá tenemos donde anatómicamente se pueden realizar las ostomías y con sus respectivos nombres técnicos que se utilizan en cuanto a lo que son las cirugías y lo que es el paciente ostomizado, ¿ya? Ahora, cierto, hablando de lo que es el estoma, tenemos que para ello saber evaluar cuándo el estoma está sano, cuándo es un estoma que corresponde a, a lo que es cierto a su función, ya puesto que en algunos casos no siempre los estomas resultan ser lo más exitoso. De ello, cierto, requiere los cuidados necesarios y estar valorando los sitios de inserción. Ya cuando se realizan estas aperturas o se instalan siempre catéteres, ¿cierto? Siempre hay que revisar los sitios para ver que estos no presenten infección, necrosis, ya, o cualquier otra alteración. Entonces siempre es bueno saber cómo es un estoma sano versus las complicaciones que pueda presentar, ¿ya? La imagen de arriba nos presenta un estoma que a simple vista yo lo puedo visualizar como un estoma saludable versus el que está abajo. Nos pone inmediatamente em, el cómo debiera estar un estoma versus cómo no debiera verse. ¿Ya? El estoma siempre lo vamos a ver rojo o sonrojado debido a que contiene gran cantidad de capilares sanguíneos y por ello sangra con mayor facilidad que la piel. Esta es una mucosa, es parte del intestino, ya que debiera estar dentro, pero en este caso, porque el paciente presenta alguna alteración en la eliminación de las deposiciones, ya sea por un cáncer, pérdida, no sé, de lo que son, ¿cierto? La fuerza de los esfínter o porque no presenta muchas obstrucciones intestinales, ya, y se le ha indicado la realización de un stoma. Entonces se saca a través de la pared abdominal y de la piel parte del órgano para que pueda evacuar, ¿cierto?, las deposiciones. Por eso que se ve de esta característica y así es como nosotros lo debiéramos observar. También va a ser normal, como es un tejido que está lleno de capilares sanguíneos, que al momento de que nosotros realicemos los cuidados, los cambios de las bolsitas de escolostomías y también la limpieza, va a ser normal que llegue a sangrar en algunas ocasiones. Pero dice que en caso
de que este sangrado no pare al realizar presión sobre el punto, ¿cierto?, donde está sangrando, es que ahí, ¿cierto?, sí uno se debe preocupar, porque ya no es solo un pequeño sangrado producto de la limpieza del estómago, que es una piel que es mucho más delicada porque es una mucosa, ya, ahí sí nos preocupamos. El aspecto siempre debe ser húmedo y brillante, ya que, como les decía, no se trata de piel como la que nosotros tenemos. Por eso el color es distinto, la consistencia, la piel tiene hartas funciones que entre de esas es protegernos, por ende tiene que conservar su integridad y ser una barrera protectora. La mucosa es más delicada y es mucho más fácil de irritar. ¿Ya? Por eso es distinto a la piel. Así que es normal que se vea brillante y húmeda porque hablamos de mucosa y en este caso es de mucosa intestinal. No posee terminaciones nerviosas, por lo tanto no va a dolerle al paciente al tocarlo o al lavarlo. ¿Ya? Como es un estoma, requiere de las limpiezas que en este caso simularía, ¿cierto?, por donde se excretan las deposiciones, así que hay que realizarle con mayor frecuencia limpieza y cuidados del estómago. Así que como sabemos que no le genera un dolor al paciente, eh, solo debemos realizarlo con la precaución correspondiente, pero no pensar que le estamos realizando un daño, ¿ya? También tenemos que tener en claro que un estoma, si bien fue creado, ¿cierto?, quirúrgicamente, está cicatrizado y no es una herida, ya por lo que no es preciso el uso de productos específicos desinfectantes, ya, o realizarle curaciones, ya, constantemente o desinfectarlo. Una vez que el estoma está preparado para ser utilizado, ¿cierto? Lo único que debemos realizar ya es solamente higiene del estoma y este lo podemos realizar con agua corriente y con jabón neutro y enjuagar con abundante agua. Como cualquier otra parte del cuerpo, solo encargarnos de la limpieza. Esta colostomía, recuerden que por ella se van a evacuar deposiciones. Por lo tanto, no es una cavidad que sea estéril o que requiera de mayor rigurosidad que solamente de que sea limpia. ¿Ya? Ahora vamos a revisar las complicaciones que podemos encontrar en un estoma. Los estomas, perdón, se necrosan y esto corresponde a una complicación grave secundaria a un compromiso vascular del asa intestinal implicada, es decir, de la porción del intestino que se visceró al exterior. em, Existe un compromiso vascular y eso está haciendo que llegue menos flujo sanguíneo, por ende menos oxigenación y el tejido se me comience a necrosar y se pueda observar como el que está acá. Acá podemos ver que lo que está negro corresponde a lo que es el estoma, es decir, a la mucosa del intestino. Y eso que vemos aquí corresponden a restos de deposiciones. Ya, este estoma, lo más probable es que a veces por estrangulamiento, por un mal manejo en lo que es los cambios de las bolsas de colostomía, se estrangule. Es decir, que usted, ¿cierto? Es como cuando nos ponemos un elástico en el dedo y nos deja de llegar oxígeno y si este lo tenemos mucho tiempo puesto, se nos puede, ¿cierto? Nos cambia de coloración lo que es nuestro dedo por falta de oxígeno, se empiezan a morir los tejidos. De aquí por un compromiso vascular de lo que es la, la mucosa intestinal, es que este se empieza a necrosar, ¿ya? ¿Y qué cuidados vamos a tener respecto a este estoma? Va a ser observar, siempre estar valorando las características, controlar, ¿cierto? Y registrar la zona afectada durante las primeras horas. Y, ¿cierto? La vamos a cubrir con un apósito transparente para ir visualizando la zona. Lógicamente, si esta avanza
Ya esto, ya el estómago, ¿cierto? Requiere de aseo quirúrgico, de limpieza de la zona, ya, y lógicamente no resulta ser tan viable y como es una especie, ¿cierto? Es una mucosa que se empieza a necrosar, vamos a necesitar, ¿cierto? De cuidados, como les decía, como eliminar ese tejido necrótico que se esté para que se dé paso a la formación de nuevo tejido, ¿ya? Pero siempre estar valorando, medir la cantidad de tejido, ya si vemos que sigue aumentando, es porque existe un problema vascular que es el que hay que solucionar, ¿ya? Acá tenemos otra complicación que es la estenosis del estómago. Acá podemos ver que tampoco se parece a la imagen de un estómago normal que vemos. Es mucho más pequeño en cuanto al que vimos que era un estómago sano. Esta estenosis dice que por procesos infecciosos acompañados de inflamación que oblitera la luz intestinal. Ya va a surgir a partir, ¿cierto?, de procesos infecciosos e inflamatorios. ¿Qué se aconseja hacer cuando nos encontremos con estomas que se encuentren con una estenosis? Ya es pedirle al paciente que consuma una dieta que sea rica en fibras para que las deposiciones sean más pastosas y fáciles de eliminar, porque como pueden ver aquí se estrechó mucho el orificio por el cual se debía eliminar las deposiciones. Entonces aquí tenemos que cambiar las consistencias de estas para hacer que puedan pasar de forma más fácil, ¿cierto? Sea más fácil poder eliminarlas. Acá en la imagen de abajo tenemos otra complicación que nos puede pasar en lo que es una ostomía, que en este caso es la colostomía, porque como les explicaba antes, existen varias ostomías, pero esta es una colostomía, es decir, que va en el intestino para evacuar deposiciones. ¿Ya? En este caso dice que la asa del colon que se utilizó para hacer la ostomía, ocurre este prolapso, dice que por el orificio aponeurótico debido a que es demasiado grande o falta de fijación del mesenterio a la pared abdominal. Es decir, aquí se prolapsa, se sale un poco lo que es el intestino y esto se debe a que el orificio que se creó para que éste pueda salir es mucho más grande, entonces da cabida para que éste salga, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer en los casos que nos ocurra un prolapso de lo que son el asa del colon? Vamos a aplicar cuidados de enfermería como vigilar lo que es el crecimiento. Además, el color que presenta el estómago, ya sabemos que aquí el intestino, como es mucosa, debe ser dar la apariencia de humedad, rojo, brillante. ¿Ya? Valorar si esta zona se ulcera y además si presenta algún signo de isquemia, como cambios en la coloración, ya nos darían síntomas de que está ocurriendo cierta falta de irrigación en esta mucosa. Y otra complicación, así como se visceran y salen al exterior, ¿cierto? El asa del intestino, también puede haber una retracción. Y esta corresponde al hundimiento del estómago, como se muestra ahí en la imagen. Ya acuérdense que el prolapso es cuando sale y, cierto, la retracción aquí hay un hundimiento del estómago. Y este hundimiento nos dice la literatura que normalmente se produce de forma secundaria cuando existe una necrosis o, cierto, cuando el estómago queda sometido a una tracción. Ya por algún motivo, por alguno de los dos motivos más conocidos, el estómago, cierto, se puede hundir.
¿Qué cuidados de enfermería vamos a tener cuando encontremos un paciente que el estómago, cierto, haya presentado esta retracción? A controlar el color de la mucosa, siempre del estómago, que debe estar rojo o rojizo, y que de cierto, ven que ahí todavía se encuentra viable, ya, y está rojizo brillante y se ve húmedo, así que al menos no se ha necrosado parte de lo que queda del estómago. Medición, ¿cierto?, de lo que es la boca del estómago, es decir, el diámetro que presenta para evacuar. ¿Ya? Esta se puede hacer con guías milimétricas para conseguir la adaptación del dispositivo a utilizar. Vamos a aprender hoy día que cuando realizamos las bolsas de colostomía en los cambios, nosotros vienen graduadas en milímetros de acuerdo al estómago que usted necesite y la puede ir cortando y ajustando el diámetro. Es importante cuando tenemos una retracción en los estomas que este todavía lo podemos seguir utilizando. Esto que ven, este círculo alrededor del estómago, ya son marcas de donde que se ha pegado la bolsita recolectora. Entonces esa bolsita trae para diferentes tamaños. Entonces, ¿qué puedo yo hacer? Medir aquí y la idea es que quede bien fija el estómago para prevenir lo que es que se filtren deposiciones, sobre todo las que sean muy irritativas y dañen, ¿cierto? Y maceren la piel circundante. Por eso cuando tenemos un estómago con retracción, lo mejor es que nos quede absolutamente bien, ¿cierto? Porque va a cambiar de tamaño, porque aquí el estómago está más hundido y tenemos que cambiar, ¿cierto?, el tamaño para que nos calce muy bien lo que es el disco o, ¿cierto?, directamente la bolsa de colostomía. También otra complicación que pueden presentar los pacientes que tienen una colostomía es una hernia paraestomal y que esta suele suceder por debilidad muscular en la pared abdominal y se forma una hernia, así como la ven aquí, una protuberancia que sale y es de gran tamaño y en algunos casos requiere de reparación quirúrgica. Ya esta es una hernia como cierto, existe una debilidad de la pared abdominal, se empieza a crear este aumento de volumen, ¿ya? ¿Y qué cuidados vamos a utilizar? Evitar los esfuerzos y utilizar placas los más flexibles posibles, las que ponemos aquí para la recolección también, y valorar, ¿cierto?, si requiere de algún tratamiento quirúrgico. En algunos casos resulta ser bastante complejo la presencia de las hernias, porque acá como que nos empujan el estómago, además que estéticamente no se ve muy agradable, entonces valorar el uso de tratamiento médico. Ya, esas son ahora nos queda claro lo que es un estoma y las posibles complicaciones que ésta pueden tener. Siempre acuérdense de esta imagen, un estoma como debe ser sano versus las distintas complicaciones. Una necrosis la veríamos así negra, una estenosis mucho más pequeña, un prolapso, sale hacia el exterior, ¿cierto? Porque aquí nos quedó muy grande el orificio, una retracción que se hunde el estómago y una hernia que existe un crecimiento abultado cerca de donde se encuentra el estómago. ¿Ya? Y ahora nos vamos a tomar un pequeño recreo. Esta clase es cortita y esto que vamos a ver hoy, vamos a juntar la materia para el día jueves. Nos queda muy poquito para terminar. ¿Qué son los cuidados, cierto, que debemos utilizar para el paciente, cierto, para el cambio de bolsa, cierto, para poder realizar el cambio de este y entregarle los cuidados posibles? Ya, luego la próxima clase nos queda cuidados del pie diabético y con eso terminamos. La del viernes, perdón, del jueves es un poquito más larga, así que si nos queda tiempo vamos a avanzar igual un poquitito hoy, ¿ya? Así nos queda como modo de estudio y podemos ir avanzando un poquitito. Nos vamos a tomar un pequeño recreo y
como ahora conocemos lo que son las estomas, nos vamos a ir con el cuidado de estas. Ya, así que nos vemos en unos 10 a 15 minutitos más y luego continuamos con el resto de la clase. No sé si tienen alguna duda o alguna consulta, también la pueden realizar. ¿Ya? Recuerden que sus notas están disponibles en la plataforma. Para quien voy a aprovechar de ver quién era la alumna que me dijo que no había dado su evaluación.
Ya, chicas, vamos a continuar con la clase por mientras estábamos en el recreo. Yo estaba revisando quiénes dieron la clase, así que la compañera me dijo que se había desconectado, pero me registra que dio la prueba Lorena Astudillo, María Belmar Caroca, Marianela Verdejo y Elsa Sánchez. Así que todas ellas dieron su prueba y están disponible la nota en su plataforma. ¿Ya? Vamos a continuar con la clase, que nos queda solo un poquito revisar los que son los cuidados y ahí continuamos. Y después nos quedaría la última revisar lo que es pie diabético y terminamos el módulo, chicas. Ya no es mucha materia para la segunda prueba, así que lo más complicado que era de las sondas, así que ya les fue súper bien porque muchas sacaron, o sea, todas se sacaron azules las que dieron la prueba. ¿Ya? Así que ese era lo más difícil. Ahora, cierto, estábamos hablando de las ostomías, en este caso de una colostomía, que dependía del sitio quirúrgico donde se realizara, que iba a recibir el nombre de colostomía ascendente, transversa, descendente, secostomía o colostomía, cierto, sigmoide. Y que según, cierto, cada una de estas cambiaba las características de las deposiciones. Luego revisamos lo que era un estoma sano versus las posibles complicaciones que podíamos encontrar. Siempre el estoma esperamos que se encuentre rojo brillante, húmedo, porque esto no es piel, sino que es mucosa. Versus las complicaciones que podemos encontrar si se encuentra hay un cambio en la coloración, como el que se puede ver ahí, oscuro, grisáceo, negro, hablamos de que es necrosis y es producto en la mayoría de los casos, ¿cierto? Es por un compromiso vascular del asa intestinal. Es decir, de aquí el estómago se pudo haber estrangulado. ¿Ya? La estenosis, el prolapso, la retracción y la hernia. Entonces ahora nos vamos a ir con los cuidados de lo que son las colostomías y con eso terminamos la clase. ¿Ya? Dentro de los cuidados que requieren las colostomías es el uso, es la realización del cambio de bolsa. En, En otra clase revisamos, o sea, ahora habíamos revisado que era la ostomía, ¿cierto? Y que iba conectada a una bolsita. Ahora vamos a conocer los distintos tipos de bolsas que existen para realizar estos cambios. Ya, para realizar este procedimiento, ya va a depender netamente de la bolsa que contemos. Por ejemplo, aquí nos muestran las imágenes y lo vamos a ir haciendo con esta bolsa tiene un disco. Ya para eso se limpia el estómago con agua y jabón como tiene la señorita. Se seca bien, ojalá con una toalla de papel. No se aplica calor como por ejemplo con un secador de pelo porque podemos quemar también el estómago. Y se adhiere abajo, se pone como una plaquita como protectora para la piel circundante y después se pega este disco que tiene aquí. Y este disco es que después se puede adosar esta bolsita, que puede ser de una pieza, que es decir, cuando se llena, yo cambio la bolsa y la anclo al disco otra, pero en cambio hay otras que trae aquí un dispositivo que me permite vaciarla directamente, por ejemplo, al inodoro y volver a cerrarla y reutilizar la bolsita durante el día. Eso va a depender del tipo de bolsa con el que contemos. Para realizar el cambio de esta bolsa, ¿qué debemos hacer? Lavarnos las manos, aplicar un lavado clínico de manos, explicarles el procedimiento al paciente que hoy, cierto, le corresponde su cambio de ya sea vaciado o del cambio completo de la bolsa. Se van, cierto, luego de explicar el procedimiento, a instalar guantes de procedimiento. Esta es una técnica que solamente es limpia, ya que la cavidad no es estéril y lo más probable es que tengamos contacto con deposiciones.
Así que no es necesario, por ejemplo, guantes estériles, ya, u otro tipo de elemento, ya, que nos pueda servir para esterilización, ya. Una vez que nos hemos instalado lo que son los guantes, vamos a despegar lo que es la bolsa recolectora. Para eso la vamos a retirar desde la parte superior, ya, con movimientos suaves. Nunca desde la inferior hacia arriba porque se nos puede dar vuelta la bolsita de colostomía y la piel circundante puede ser que se pase a llevar con las deposiciones, ya, y se macere. Siempre desde arriba hacia abajo. Ya, ¿qué vamos a realizar? Limpiar el estoma y toda la piel periostomial. Ahora que hemos retirado la bolsa recolectora, la vamos, ¿cierto? Vamos a limpiar con tórulas humedecidas, ¿cierto? Todo el resto de la piel, retirando todo lo que encontremos de deposiciones. Aquí ya lo está haciendo con una toalla, pero en general es mejor hacerlo con gasas. Ya con unas gasitas son bastante económicas. Una gasa no tejida la podemos empapar, ¿cierto? En este caso con agua y limpiar lo que es el estómago y la piel periostomal, ¿ya? Una vez que hemos limpiado muy bien la zona, hemos retirado todos ¿cierto? Los restos de deposiciones, se seca minuciosamente, ya con una toalla nova a pequeños toquecitos. Y como decía, nunca aplicar secador de pelo, ni hacerlo muy fuerte. Recuerden que es mucosa y que tiene hartos capilares, entonces si lo hacemos muy fuerte puede sangrar. Ya, luego de eso vamos a medir el diámetro del estoma, es decir, para poder instalar ya sea el disco o la bolsa que va de forma directa en el estómago. La idea es que no me quede muy grande, porque si me quede muy grande se va a filtrar deposiciones, ¿cierto?, a la piel sana, a la piel circundante que se encuentra, ¿cierto?, al estómago. Si me queda muy pequeño, se corre el riesgo de que el estómago se puede estrangular y presentes problemas vasculares porque se encuentre muy oprimido por lo que es la bolsa recolectora que me quedó muy pequeña. Entonces debe quedar de un diámetro perfecto, que es este, ¿cierto? Aquí tiene en la siguiente imagen nos muestra mejor una bolsita de colostomía. Ya, aquí trae una parte como de papel con pegamento de contacto que viene muy chiquitita y uno lo puede ir cortando en círculos de acuerdo al tamaño perfecto del estómago. Recuerda que todas las personas somos distintas, por ende todos tenemos de distintos tamaños nuestros estómagos, pero las bolsitas están diseñadas para poder adaptarse a distintas medidas. Ya, así que tomamos la medida del estoma, que nos quede perfecta, ni muy suelta, que no quede ni suelta ni muy apretada. Recortamos con la tijera toda la placa adhesiva según el diámetro que hemos calculado. Y luego de eso le retiramos el papel adhesivo y vamos a plegar esta placa adhesiva que nos queda presionándolo alrededor del estoma para evitar que salgan filtraciones. ¿Ya? Si tenemos una bolsa de 2 piezas en las que se puede eliminar las deposiciones, cuando la ponemos, ¿cierto? Nos tenemos que encargar de cerrar la parte distal de la bolsa con la pinza que traen o con el sistema, no sé, de llave de 3 pasos que cierra. Pero la idea es que usted cierre ese paso para evitar que se caigan las deposiciones, ¿cierto? Porque si viene una bolsa recolectora, en algunos casos es de dos formas, entonces puede quedar abierto y filtrar, ¿ya? Em, Luego de eso retiramos todo el material sucio, ¿cierto?, que hemos utilizado, dejamos al paciente cómodo y registramos el procedimiento, sobre todo
cómo eran las características de las deposiciones a la hora de hacer el cambio de la bolsa, cómo se encontraba el estoma y la piel circundante. Recuerden que la piel o periostomal debe encontrarse siempre sana. Nunca se nos debe macerar ni se nos debe irritar por tener contacto con las deposiciones. ¿Ya? Así que ahí les queda armadito el paso a paso de cómo realizar este cambio. Y siempre revisar las características de las deposiciones. Si son deposiciones, ¿cierto? Que cambian en cuanto a su consistencia, la frecuencia del llenado de esta bolsita, porque el paciente está presentando, por ejemplo, periodos de abundantes deposiciones, diarrea, ¿cierto? Y los cambios en la coloración, por ejemplo, si se encuentra más roja brillante, podemos intuir, ¿cierto?, que hay alguna hemorragia digestiva, si son tipo melena o más verdosas, ¿ya? Siempre estar atento a las características y también a lo que es el olor. Sabemos que cuando algunas deposiciones se encuentran infectadas, por ejemplo, con algún rotavirus, algunas bacterias presentan un olor súper característico que no es normal que tenga las deposiciones. ¿Ya? Así que siempre valorar las características ahí de las deposiciones. ¿Y qué otros cuidados podemos, cierto, otorgarle a un paciente ostomizado? Aquí tenemos distintos tipos de bolsas para el cambio que podemos hacer en los pacientes. Como yo les decía, existen las bolsas de una pieza y las bolsas de 2 piezas. ¿Ya? Eh, Tenemos esta bolsa que nos dice que es de una pieza cerrada y presenta mucho más uso habitual que otra. Aquí el estoma, ven que aquí trae un pequeño orificio, ese es usted donde calcula el diámetro. Usted lo puede hacer de acuerdo a los milímetros que usted calculó y aquí adentro usted pone la tijera y lo empieza a recortar. ¿Ya? Ya, este es de una pieza que se saca aquí la plaquita que cubre la zona con pegamento, el adhesivo y cierto, lo pega en la zona una vez que haya totalmente, cierto, haya medido el diámetro para ese estoma. Cuando la bolsa alcanza su capacidad máxima de llenado y debe ser vaciada, esta debe desprenderse por completo, porque al ser de una pieza, no tiene una fijación a un disco o no tiene un sistema de drenaje por aquí abajo como la de esta que trae la pinza y que se pueda vaciar y seguir ocupando. Así que esta se elimina por completo una vez llenada. Ya, en cambio acá cuando tenemos también de una pieza, pero que presentan este dispositivo que tiene la pinza, yo aquí la puedo abrir y puedo vaciar las deposiciones tal cual, ¿cierto? Directo al inodoro. Y la limpio aquí, la seco, la vuelvo a sellar. Y ahí no es necesario que yo elimine por completo lo que son las bolsitas, ¿ya? También tenemos otra bolsa que trabaja el mismo sistema, solo que no trae esta pinza, pero trae una bolsa que trae como un pasador. Este nos dice que en general se utiliza para las urostomías, ¿ya? Eh, que en este caso, ¿cierto? Nos va a servir para recolectar orina, ¿ya? Pacientes que tengan problemas urológicos. Tenemos bolsas de 2 piezas y que en este caso presentan este disco, que primero se pega el disco a la piel y después anclamos la bolsita. También podemos encontrar sin vaciado y que estas que vienen con pinzas ya para poder instalarlas. Y también nos sirven aquí bolsitas para urostomía. Todo va a depender del cuidado que nosotros tengamos de acuerdo a la bolsa de colostomía con la que nos veamos enfrentadas, ¿ya? Y vamos a terminar de ver estos cuidados y si no hay ninguna duda, damos por finalizada la clase. Pasamos la lista.
Parece que nos estaba compartiendo la pantalla, pero ¿me escuchaban? Pensé que se había salido lo que es Sí, la, sí, sí, no sé nada. no se veía nada. No, una pura P salía. Ya, pensé que se había Pero caído. por lo menos escuchamos. Ya, Igual se entiende. avísenme igual. Voy a poner Sí. entonces de nuevo a proyectar, que era esta imagen donde yo les explicaba, claro, yo les estaba mostrando las imágenes que iban a ver, donde podían, ¿cierto?, realizar el cambio. Aquí, ¿cierto?, estaba la persona, se había lavado las manos, le explicaba el procedimiento al paciente y procedía a instalarse los guantes y al retiro, realizar el retiro de la bolsita. Ya como se muestra en la imagen, siempre desde arriba hacia abajo para realizar el cambio. Después podemos, en este caso es de la bolsa que se utiliza el anillo y hay otras que no tienen este anillo y se pegan directamente. Ya esas son las que son de una pieza. Se limpia el estómago, toda la piel periostomial, ¿cierto? Se revisa, se valora y después se mide el estómago, se pone como por encimita, traen como un disco para medir, ya como si fuera una reglita pero circular, y usted la pone sobre el estómago y dice de este tamaño. Y así puede usted ponerlo sobre la bolsa que va a instalar y con las tijeras le recorta el tamaño que corresponde, ¿ya? Le retira la placa adhesiva y como muestra aquí, ¿cierto? La va pegando, que quede bien pegadita sin provocar filtraciones y después aquí abajo se preocupa de dejarla cerrada, que cierre la bolsa, ¿ya? Retira todo el material que haya utilizado, deja al paciente de forma cómoda y luego registra el procedimiento en cuanto a las deposiciones, ¿ya? Y cómo se encontraba la piel y el estómago, ¿ya? Y ahora estábamos revisando aquí las distintas bolsas. Aquí tenía yo la imagen de las bolsas que son de una pieza y las que son de dos piezas. La de una pieza es la que va pegada directamente a lo que es la piel periostomal, ¿ya? En cambio, la otra se ancla primero este disco y después sobre el disco se va a cambiar, ya que el disco no puede durar más de 24 horas en algunas ocasiones. En cambio, esta bolsa, ¿cierto? Si bien es la más utilizada, pero es la que es menos práctica, porque aquí hay que cambiarla toda. Y si yo estoy todo el rato en una piel que le pongo un adhesivo que se lo saco, ¿cierto? La piel se termina macerando. ¿Ya? Pero en cambio esta de acá, que si bien es de una pieza, trae esta pinza abajo y que yo puedo vaciar la bolsa y darle más de una utilidad durante el día. Es decir, se me llena la bolsita, yo la vacío. Pero si no tiene esa pinza, se me llena y tengo que cambiarla toda de nuevo. ¿Ya? Y tenemos otra versión, que esta no es para las colostomías, sino que para las urostomías. Es decir, que para pacientes urológicos, ¿cierto? Los cuales se requiere evacuar la orina de una forma artificial y no a través de la uretra como forma natural. ¿Ya? Y las bolsas de colostomía son estas de dos piezas, donde usted puede ver, por ejemplo, esta está pegado ahí el disco y estas los tienen al ladito. Es decir, usted es como una pieza que tiene que realizar el engranaje, pega una en la piel y después puede ir cambiando las bolsas. ¿Ya? Y aquí nos evitamos de pegarle tanto adhesivo a la piel en un solo día. También tenemos la versión para las bolsitas de urostomías y cierto de sin el sistema para evacuar y este con pinza con el cual podemos darle más utilidad, cierto, y vaciarle inmediatamente una vez que haya llenado su capacidad. ¿Ya? Y ahora sí, ya que pudieron ver la imagen, vamos a repasar estos cuidados y si no hay ninguna duda, ninguna consulta, nos podemos ir a descansar. Usted le realiza otra pasada en su casa, ¿cierto? Cuando tenga tiempo. Y posterior, el día jueves, tenemos la última evaluación, ¿ya? Que sería esta materia y le sumaríamos lo que son los cuidados del pie diabético y la técnica aséptica.
¿Qué cuidados de enfermería vamos a tener en el paciente ostomizado? ¿Ya? De hecho, hay que recordar que nosotros tenemos el Día Nacional de los Pacientes Ostomizados y, cierto, acá en Chile tenemos hartos pacientes que son usuarios, no solamente adultos por algún tipo de cáncer o alguna patología obstructiva, sino incluso tenemos a bebés que nacen con alguna patología digestiva y deben hacer uso de estas ostomías, ¿ya? Em, Así que lo más importante en ellos es proporcionar un apoyo emocional al paciente y a las familias para ayudar a disminuir la ansiedad y las dudas y los temores. En algunos casos, las ostomías son reversibles. Ya a veces se dejan solo como parte, por ejemplo, a través de una cirugía donde que hubo que reconstituir parte de los intestinos y para que no evacúen inmediatamente deposiciones, ¿cierto? Y cicatrice el tejido, se genera una ostomía. Y después que este tejido está viable, vuelve a la normalidad. Pero hay personas que viven por siempre con estas ostomías. Ya, así que en ellas hay que brindar, ¿cierto?, este apoyo emocional, ya que es súper difícil pensar que con una bolsa de ostomía uno puede realizar su vida diaria, ¿ya? Con los cuidados correspondientes, sí, y con la aceptación que requiere, ¿cierto? Porque esto más que un impacto de salud, tiene un impacto en lo que es la salud mental. Recuerde que a nadie le gustaría tener que evacuar sus deposiciones a través de una bolsa, ¿ya? Y pensar que en algunas ocasiones puede ser muy vergonzoso y pasar por más de algún bochorno, ¿cierto? Si usted tiene que viajar y no le alcanza, ¿cierto?, su bolsita de colostomía y se puede manchar su ropa, tiene que cambiar, ¿cierto?, la vestimenta que va a utilizar, ¿ya? Pero sí se puede realizar muchas actividades de la vida diaria. De hecho, con respecto hasta la ropa, el otro día sigo en redes sociales a una paciente em, que hace, cierto, mucha referencia a lo que es la aceptación ya del uso de las bolsas de colostomía. Ella utiliza hasta traje de baño, se puede nadar con una ostomía y todo. ¿Ya? Así que prestar ahí el apoyo emocional correspondiente al paciente, sobre todo cuando son pacientes jóvenes que afecta demasiado su salud mental. Valorar también el grado de aceptación de la ostomía por parte del paciente. Como les digo, esto tiene un impacto psicológico bastante grande porque, cierto, es de un día para otro, sobre todo si fue por una enfermedad, que usted tenga que dejar de evacuar de forma normal sus deposiciones, em, ya, em, y comenzar a hacerlo a través de una bolsa de colostomía, ¿ya? También, ¿cierto?, permitir al paciente que exprese todas sus dudas, sus temores y sus sentimientos en cuanto a las consultas referentes al área laboral, a las actividades diarias que pueden realizar. Si el paciente le pregunta si se puede duchar, ¿se puede duchar con una bolsa de colostomía? Sí. Hoy en día las bolsas están hasta diseñadas, como les digo, para que el paciente pueda usar hasta un traje de baño y nadar, no sé, en una piscina, ya, etcétera. Además que recuerden que los pacientes con las colostomías igual tienen que realizar un cambio en lo que es su ingesta de alimentos, ya. Entonces, no es que presenten grandes cantidades de deposiciones, ya, pero siempre existe el riesgo de que pueda quedar mal instalada y se pueda filtrar, ¿ya? Siempre resolver todas las dudas en todo aspecto, hasta en la vida sexual. ¿Pueden tener pareja los pacientes con ostomías? Sí pueden, ¿ya? Coordinar la evaluación con equipos de salud mental según sea la necesidad. Ya, por ejemplo, tenemos pacientes que a lo mejor no son muy conscientes de los distintos tipos dispositivos invasivos que tienen
pero, ¿cierto? En algún momento como que les molesta. Por ejemplo, los pacientes con demencia nos decían que había que tener mucho cuidado en lo que son las sondas de gastrostomía o también las sondas nasogástricas porque tienden a retirárselos. Ya aquí los pacientes, ¿cierto? A ellos también hay que cuidarlos, los pacientes con demencia, cuando se ven las ostomías. O, ¿cierto? Si el paciente no presenta un gran grado de aceptación, para que estos puedan ser derivados, ¿cierto? A lo que es el manejo con salud mental. Ya es distinto tener demencia y querer retirarse un elemento que resulta ser invasivo a, ¿cierto? Que una persona que no presente ninguna alteración, más que del ánimo por presentar una ostomía, ¿ya? Em, Siempre estimular al paciente en que acepte su nueva condición y sobre todo si se puede revertir, explicarle que es un momento, ¿cierto? Solamente pasajero, pero en aquellos que son temporales, promover, ¿cierto? La aceptación y la realización de las actividades que se puedan hacer al ser portador de una ostomía. Ya también promover el autocuidado en el manejo de la ostomía. Los pacientes que llevan mucho tiempo y que lógicamente son conscientes, tienen, cierto, no tienen ninguna alteración en el nivel de conciencia, ellos mismos realizan todos sus cuidados, desde la limpieza del estómago hasta lo que es el cambio de las bolsas, ¿ya? Entonces hay que promover en ellos y eso también los va a hacer partícipes de lo que es su tratamiento y van a ir cada vez más aceptando su condición de portadores de una bolsa de colostomía y no les va a dar susto. Si ellos mismos se aplican sus cuidados, no les va a dar susto ser portador de estas ostomías. Los estomas a veces se pueden ver como bien terroríficos, sobre todo por la apariencia. Nosotros estamos acostumbrados a ver la piel intacta, pero cuando vemos mucosa, por ejemplo, del intestino, se ve tal cual la literatura nos muestra esa imagen, así como roja brillante, ¿ya? Em, Así que siempre promover el autocuidado y el manejo de la ostomía del paciente, porque eso también nos va a ayudar con el grado de aceptación que el paciente tenga. Ya, revisar también en forma permeable la bolsa recolectora de, ¿cierto? Las deposiciones para evitar las posibles filtraciones. Vaciarlo, ¿cierto? Realizar el cambio y el vaciamiento de la bolsa según necesidad. Nunca que alcance el tope de llenado, ya solo hasta la mitad, porque si no se nos puede devolver y generar filtraciones y además, ¿cierto? Dañar la piel circundante y siempre está realizando una educación continua en el manejo de lo que es el estómago. En cuanto a la limpieza, en cuanto a realizar los cambios de las bolsas, si son de estas que podemos evacuar las deposiciones o si hay que realizar el cambio completo. ¿Ya? Hasta aquí va a quedar la clase de hoy. Era bastante cortita, solo se trataba de ostomías. La próxima clase vamos a avanzar con estos cuidados del pie diabético, ya que el pie diabético corresponde a aquella patología que solo algunas personas tienen, que en este caso son las personas que son portadoras de diabetes, ¿ya? Y que a la larga les van provocando algunas alteraciones tanto en la sensibilidad como en la forma, como en la aparición de lesiones, ¿ya? Así que la próxima clase vamos a ver lo que es cuidados del pie diabético. ¿Ya? Siempre hay que aplicar, hacer mucha prevención, ya que de ello depende, ¿cierto?, de que si el paciente presente más riesgo y se tenga que realizar la amputación de lo que es la extremidad, ¿ya? Así que nos dejamos ahí encaminadito un poquito de lo que vamos a hablar el próximo jueves, ¿ya? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta?
Recuerden que hoy solo fue de lo que son ostomías y nos queda hasta ahí, ¿cierto? Que vamos a ver el día jueves y con eso terminaríamos nuestro módulo. Solo nos queda la última prueba, que Pero hoy es, día no hay ninguna prueba. hoy día no hay ninguna prueba. Yo pensaba que había una prueba. No, no, porque no hemos visto materia nueva. Acuérdense que cada 2 clases una prueba. La, la, se- Perfecto. la clase de hoy la dejamos para el jueves y el jueves la última prueba. Solo este módulo Ya. tiene 2 pruebas que ya llevamos la primera, ¿cierto? Que fue Sí, yo no la vi. el día, perdón, que fue el día 10 y nos corresponde Sí, ahora el día 17 la última prueba que es la de la clase de hoy y la del jueves. Por eso nos falta ya. un poquito. Ya vamos a pasar. Profe, una Entonces consulta. entonces la prueba del 10, la anterior, no la voy a poder dar, porque no la puedo dar. Pero yo ya nombré a quienes dieron la prueba. ¿Quiénes no quién? Yo no la di, soy Isabel Castro. Ya usted me había hablado delante que no dio la prueba. Y yo sí. Ya la había dado, ¿cierto? Y Lorena, María Belmar. Entonces, ¿hay alguien? Son 5 Elsa solamente. Sánchez también, Sí, Elsa Sánchez también dio la prueba, profe. sí, sí, es solamente Sí. la compañera que no había dado la prueba. Es que en general sí, estaba yo. acostumbrada a que se me conectan 4 y a veces una. Claro. Ya, si quiere le abro la prueba ahora, ya, porque esa materia ya la dejamos lista, ya. Ok, pero Para, esa prueba es sobre qué. es de la materia anterior, de la semana pasada, que es de valoración de heridas y de sondas, ya, Ya, ok. que es hasta sondas, ya, que es Profe, toda la clasificación y valoración de heridas. Ya, el resto de las una- chicas están sus notas al día, así que solo esperar el jueves la última nota. Ya, profe, ¿ya Ya. dieron la y nota ahora de la Entonces, prueba? la nota está en la plataforma. No sé si quieren que les dé la nota por aquí. Si no quiere que la dé en voz alta, la puede ver en su plataforma. Ya, gracias. ¿Ya? Así que ahí la puede revisar. Que lo único que le Ya, faltaba era sumar el puntaje de la prueba, la pregunta de alternativa, sí. ¿ya? Y el resto de las preguntas las podían ir viendo a medida que daban la prueba. Ya estaba la respuesta. Ya, así que eso, voy a pasar la lista. Había unas compañeras que antes estaban conectadas, pero ahora quizás se les cayó el internet. Hay una que nos había avisado que em, se tuvo que retirar. Ya voy a pasar la lista y a las 9:30 la compañera Isabel va a estar disponible en la prueba. Ya tiene hasta las Ay, muchas gracias. para darla y se tiene que meter ahí al módulo donde dice úlceras, ostomías y cuidados del pie diabético. ¿Ya? Ya, perfecto. Ahí encuentran la clase, encuentran todo. ¿Ya? Así que ahora vamos a pasar la lista. Denme un poquito que me cargue. Y el jueves damos por terminado este módulo y así si les queda algo pueden ir avanzando. Estaba Lorena Astudillo que se desconectó. Em, María Belmar está. Isabel Castro, sí, 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 acá estoy. ya. Y la otra alumna que me queda es Elsa Sánchez. Elsa Sánchez. Ya, chicas, están presentes. Ya, si no tienen ninguna duda, se pueden retirar. Ya, cualquier duda, consulta. Y si no, damos por finalizada la clase. Así que buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches.